Después de cantar el nombre de nuestro Dios y alabar su santo nombre, creo que es lo único que uno va en el ser humano. En este mundo en el cual vivimos, creo que hay cosas y precisamente estamos en este tiempo, pues, que en vista de pandemia es un tiempo tal vez que nishtuni bionta y nishtuni arenta. ¿Qué debemos hacer los que somos hijos de Dios? Lo mejor que tenemos es la palabra escrita de nuestro Dios. Lo mejor que tiene el hombre es la palabra de Dios, porque en ella encontramos sabiduría. Es decir, la palabra para vivir como se debe sobre esta tierra. Y en este mundo solo hay dos clases de personas. Claro que hay un montón de clases, pero según Dios solo hay dos clases: los hijos de Dios y los impíos. Y la Biblia está llena de sabiduría, cómo debe caminar el Hijo de Dios. Tenemos la bendición de ser hijos de Dios. En este mundo, el hombre siempre busca lo material, lo terrenal y lo temporal. Pero el Hijo de Dios, aunque gatzinhar cosas kashin aurochlev, gatzinho xmach, gatzinho kwa, nkawikki, gatzin otras necesidades, mas sin embargo, nuestro fin no es eso, sino que tenemos una promesa mucho más grande. Dios, cuando Sikij al patriarca Abraham lo llamó a ser, en primer lugar, su hijo, en segundo lugar, a dar la promesa de que va a formar un pueblo, y también el pacto de que Dios le va a dar a su descendencia una tierra que es la tierra de Canaán. Dios va en ese pacto con Abraham, y Dios va a prometerse en Génesis, y cómo transcurrió la historia en el Éxodo, cómo el pueblo de Israel se es de la esclavitud en Egipto y se va a Canaán a conquistar la tierra que Dios les había prometido. El pueblo de Israel. Bueno, uno pensaría, bueno, la iglesia no tiene nada que ver. Arrastra Israel. Bueno, todo lo que es del Antiguo Testamento, según la Biblia, son tipos y son sombras de lo que Dios promete a su verdadero pueblo, la iglesia, en el futuro. Según la palabra de Dios, según la promesa de Dios que nataja el apóstol Pedro en 2 Pedro 3:13, según tenemos el apóstol su promesa: cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Es por eso que el cristiano no tiene que ver solo este mundo, solo lo temporal. Mas sin embargo, Dios rionca su palabra, cómo vivir sobre esta tierra, y mejor aún, qué será después de esta vida. Quien va a meditar brevemente unos minutos sobre el Salmo 37, un salmo maravilloso
que el pueblo de Israel lo leía, porque en ese salmo había la promesa de heredar la tierra. Y como cristianos tenemos también esa promesa, según el apóstol Pedro. El Salmo 37 solo para ver brevemente. Singatsu, en el Salmo 37, en el versículo 3, Nubij, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Habitarás la tierra. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El último versículo 34, que nataj la tierra. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Siempre nataj, heredar la tierra. Y para un judío heredar la tierra viene a la memoria el pacto que hizo Dios con Abraham de heredar la tierra de Canaán, donde hay fruto, leche y miel, donde hay abundancia. Ese pacto que hizo Dios con Abraham a su descendencia de formar el pueblo de Israel y darles un pedazo de tierra, y que Dios iba a bendecir sobre esa tierra. Pero si meditamos bien en este texto, nos vamos a dar cuenta que ese pacto que Dios hizo con Abraham no es solo para Israel, sino que va mucho más allá a todos los que forman parte de la iglesia de hoy día. Entonces, vete el apóstol Pedro, que el texto que Natanchik en su carta, en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, nos dice la palabra: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El apóstol aplica la promesa de Israel a la iglesia y lo apunta al cielo nuevo y a la tierra nueva. Esperamos, según sus promesas, una tierra nueva. Y si analizamos el versículo 29 del Salmo 37, 29, los justos heredarán la tierra y vivirán, ¿cuántos años? 80, 100, 1000. Heredarán para siempre, es decir, eterna. Ahora bien, Ajoj no eterno está Chuachabruchlev, pero va a haber una tierra nueva donde yo sé para siempre. Es por eso que la tierra que Dios prometió, el pacto que hizo con Abraham, apunta al verdadero pueblo que heredará la nueva tierra. Esto es lo que nos enseña el Salmo 37.
Pero ojo que antes de ir a las promesas que Dios hizo, tenemos que ver lo temporal de hoy día. Mientras que y caiben la promesa de Dios de esa tierra nueva, Katzin, sabiduría, temporal. Sigo algo que el hombre encanó son los bienes, riqueza, abundancia, comodidad. Y los hijos de Dios durante la historia han batallado con eso. ¿Cómo está eso de que niña ofrenda ya en diezmo, en cumplido, en fiel? Y aún así pareciera que Dios no me bendice. Mientras que canot Dios bon que caslemar bioma bon que pej o más bien etzel que pej perque que biomar. Esa es la batalla que tiene el Hijo de Dios. Y repetidas veces en este mismo salmo, por eso es un salmo de sabiduría, lo escribió el gran rey David, ese gran hombre que era pastor de ovejas, era pobre pero llegó a tener riquezas, mas sin embargo su riqueza más grande fue instruir a través de los salmos al pueblo de Israel. En el versículo 1 del Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es decir, tranquilo. Muchas veces el cristiano porque mun hawat terkin o mun hawat kokin artiba pak kencok ni robanta artiba pak petukin abarn bawa el cristiano como ser humano. Por eso este salmo de sabiduría nubir, no te impacientes. En pocas palabras, relájate, tranquilo. El versículo 8 nubir, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué significa? Tía que igual, da anta o igual, con tal de hacer algo malo y buscar las cosas temporales de esta tierra. Necesitamos vestirnos y otras cosas que necesitamos sobre la tierra como cristianos. Buscamos las cosas terrenales. Por eso el Señor Jesús, en el gran discurso del Monte de los Olivos, sin duda se refirió a este salmo. Bienaventurados los mansos en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos. Se refería a este salmo. Jesús tenía este salmo en mente para instruir en aquel tiempo a los judíos. Necesitamos esa sabiduría. Por eso el texto del Señor Nubir busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os serán añadidas. ¿Qué son esas cosas? Os serán añadidas por lo que el hombre se afana
sobre esta tierra. Son cosas terrenales que encatzinche, pero son temporales. Cuando Kakawach va solo en las cosas terrenales, cuando Kakawach gatsu solo cosas terrenales, temporales, más bien este salmo nos impacientamos, es decir, ¿qué es paciencia? Y sin carácter que los judíos, creo que David se baja este salmo, que el hombre siempre se afana sobre esta tierra, que haruna caracha siempre y ver todo la riqueza en Abruchlev. Por eso la sabiduría que Dios da, como Shkanatak antes, el cristiano no solo tiene la promesa, la bendición, sino que tenemos aún más la verdadera riqueza de tener una tierra que lo vamos a heredar. Lo que Dios honra a Israel del pacto a heredar la tierra de Canaán es un símbolo de la tierra nueva que Dios nos yatra a los creyentes, a sus hijos. Por eso ser hijo de Dios es la bendición más grande. A través cual Dios harajar bendición más nem, aunque chuach haruchlev mun kawil tal vez riqueza, abundancia y más porque tenemos la verdadera. Entonces David da la sabiduría. El centro, la corona de este capítulo, Gawil en el versículo 25, un texto muy conocido que no vistra, tal vez tat autkin y abishan, del Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Para mí este versículo es el corazón de este salmo. David relata su experiencia, David nos da su testimonio. David, desde que era pastor de ovejas, tal vez de 13, 15 años, David, tal vez como el apóstol Pablo, vivir en abundancia o en escasez. David Ritkin, porque fue joven, y de joven David no era rey, no era del linaje de una dinastía sin rey. No, un pastor de ovejas es un campesino de un trabajo tan común y corriente. Por eso no vieja joven fui. Shinzupa en mi juventud, que Dios nunca desampara a los hijos de Dios. Joven fui y después no vi y he envejecido. Cuando David Barchkowa expone en su palacio, David suya un retro de su cerebro, cuántos años de su juventud hasta su vejez. David ve tal vez en su trono, en su silla, y David se va a meditar: joven fui y kamik. Y lo único que yo van a puntualizar, David, cual Dios
tontanen no tichpen. Es decir, nicht junta recual Dios no ha visto justo desamparado. Significa que atrás cual Dios ni te onta. Significa que atrás cual Dios ni te iguasta. Significa que atrás cual Dios nunca le atcaste pam crisis. Significa que atrás cual Dios nunca no han faltar para cauquín. No, no es eso. En Catarrá, todo lo contrario. Pareciera que el Hijo de Dios es el que más sufre, el que más enferma, el que más tiene crisis. Y pareciera que al cual Dios es más abandonado que los que en Kitkinter Dios. Pero el punto de David, no he visto justo abandonado. En medio de aflicciones, angustias, crisis, falta de dinero, escasez, etc., Dios nunca abandona a sus hijos. Ahora no vive el rey David. Aunque el justo encaja un montón de pruebas, montón de luchas, con momentos críticos, tal vez de vida o muerte, Dios nunca ha abandonado a sus hijos. Y después David no vio ni su descendencia que mendigue pan. El hombre justo, el Hijo de Dios que sabe trabajar, sabe ganar el pan de comer, tiene sus manos para trabajar, pies para ir a trabajar. David no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue, sino que la bendición de Dios está sobre los creyentes. ¿Quiénes son los justos? Los creyentes, los hijos de Dios. Si atatco la tiempo nan sikir 2, 3, 10 veces este salmo. Aquí por el tiempo nos cuentan por versículo por versículo. Pero hoy en Katsu de que el Hijo de Dios siempre con Dios no importa joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Pues no han el justo. Aunque muru pacta merpnapte lok. Aunque muru pacta bercanota ayudas con lado. Aunque muru pacta el justo es que por criticar a Dios. Nunca no yo más. Mejor como Ninbishkamek nakayih ba droga y al nak apak. El justo no tiene necesidad de esto. Nekach que bir chomsaj awi, alash na chomsaj impet apak. El justo no tiene necesidad de eso. ¿Por qué? Por criticar a Dios y Dios nunca nos yacta. Y David ve en su palacio meditando. Shenok kohikamek shenresh nishtur cual Dios tensó abandonado, nishtjunta. Y Dios no ha cambiado. Por eso la Biblia no ya sabiduría, es que forme o que sea. Nos faltaría tiempo para ir al Nuevo Testamento. ¿Qué dice Pablo? De los que buscan riquezas y lo que ya son trampas del apóstol. Para ir terminando, el versículo 16 del mismo capítulo. Es que no vi el gran rey David. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo. Mejor tibar shinhar justo. Harjikro bey. Har utzlaj unak utzlaj ache. Mejor lo poco tiba
del justo que las riquezas que los pecadores. Sabiduría. Y para ampliar un poco esto, a Proverbios, el gran rey Salomón, el hijo también de David, si meditamos en esto, en el Proverbios 15, 16, la Biblia en Uyar Sabiduría, mejor es lo poco con el temor de Jehová. Mejor hartibak aukin y nashibija huichos Dios. ¿Qué dice? Que el gran tesoro donde hay turbación, que harnem yomal, donde pashir agua, no tienen paz. Ese es el punto. Shadat Natsu, en la tele, películas, novelas, los grandes carteles de las drogas, Kostar, Pjaipak, Okikin, Shadat Natsu, toda la vida turbados, toda la vida atormentados. Sabiduría, mejor es lo poco, mejor tiba y nashibir awi tuas Dios. Proverbios 16:8, mejor es lo poco con justicia, mejor hartipa con la uquimper hikachkon hartipa, mejor es lo poco con justicia, es decir, que na achkon hartipa pak mejor haracha que la muchedumbre de frutos sin derecho, ganancias indebidas. Cuando no vi sin derecho, son ganancias indebidas, estafa, robo. Y nos faltaría tiempo para meditar en más textos. Con esto es suficiente. Entonces, ser hijos de Dios es la bendición más grande. Dios, por promesa sobre sus hijos, no te desampararé, nunca te dejaré. ¿Qué es en promesa? Es en Dios. Y es que no vi David, es en Rejes. Y ni historia cual Dios está con pensenso. Es que no vi Salomón, mejor tipan a chak y kiagos. Que un montón yo más gawin ni hik tachkon. Sabiduría shin habruchlev. Pero la promesa más grande es lo que ya vimos. Cielo nuevo, tierra nueva. Donde no se 1000 años chuach, sino eternamente. Si atat natsu esto y van a analizar esto, ser hijo de Dios es la bendición más grande que Hunak en Cuenovel. Que Dios bendiga su palabra en sus corazones.